Sería trágico para un cristiano que permaneciera en un estado de infancia espiritual durante toda su vida. Esto sí sería trágico. No puede un cristiano quedarse donde está. Si para un niño, un animal, un árbol, no hay crecimiento, esto es señal de que algo anda mal. Una vida saludable se manifiesta en un proceso de desarrollo continuo. Y lo mismo debe suceder en la vida del creyente. Si en ella hay salud espiritual, entonces debe haber crecimiento. Amén. Debe haber crecimiento en la vida del creyente y la Biblia nos los enseña. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, le dice a los tesalonicenses en su primer libro, capítulo 3, versículo 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El apóstol Pablo le dice, le desea la voluntad de Dios, el deseo de Dios de crecer, pero también él dice, estamos creciendo con nosotros. Todos estamos creciendo, todos debemos crecer. Todos debe haber un continuo crecimiento en nuestra vida. Luego el apóstol Pablo también le dice a los hermanos colosenses, en este libro que lleva su nombre, Colosenses capítulo 1, versículo 10, Colosenses 1:10, dice, el apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, digan creciendo, una vez más creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ve? También el apóstol Pablo motivando a los hermanos de Colosas, también a los hermanos de Efesios. En este libro, Efesios 4:15, también el apóstol Pablo está dando esa dirección, ¿no? Y dice en el capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. El apóstol Pablo continuamente motivando, animando a los creyentes a crecer. También le dice a los hermanos de Filipos, los filipenses, capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo están los dedos? Buscando ahí las citas. Bueno, los que tienen libro físico, no, lo demás solamente la yema de los dedos. Filipenses 1:9. El apóstol Pablo le dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ve el apóstol Pablo animando a todos estos hermanos para crecer, pero el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo en su primer libro, capítulo 2, versículo 2, también anima al creyente a crecer. Dice, el apóstol Pedro se dirige a los hermanos judíos cristianos y le dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Y en el último libro que el apóstol Pedro escribe y el capítulo y versículo que estamos viendo en esta semana es, Pedro le dice, antes bien, después de haber hablado de los peligros, de cosas, de doctrinas falsas, de falsos maestros, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, la vida cristiana es una vida de crecimiento. Digan conmigo, la vida cristiana es una vida de crecimiento. Amén. La vida cristiana es una vida de crecimiento, es una vida activa. O estás creciendo o estás cayendo. No hay un punto estático, no hay un punto medio. O tú crees o caes. O creces o caes. Amén. Entonces tenemos que estar interesados en seguir creciendo. La pregunta que podemos hacernos en esta noche es, ¿estamos creciendo? ¿Estamos creciendo? Esto es una pregunta que ustedes se tienen que hacer a sí mismos. ¿Estamos creciendo? ¿Cómo está tu vida con relación hace un mes o hace un año o hace años? ¿Cómo está tu vida? Y no me refiero a lo económico, no me refiero a lo intelectual, no me refiero a lo académico, porque podemos estar creciendo en esas áreas. Podemos estar siendo prosperados en esas áreas. Pero la indicación del apóstol
Pedro no es para crecer en esas áreas. Si lo hacemos está bien, no hay ningún problema. Pero la indicación específica de 2 de Pedro 3:18 es que crezcamos. ¿En qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la indicación del apóstol Pablo. Ese es el deseo de Dios. Creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Ahora voy a hacer énfasis en cuanto a la gracia en esta noche. Anteriormente, cuando escuchaba crecer espiritualmente, yo pensaba todas las cosas que yo tenía que hacer para Dios. Todas las cosas que yo tenía que esforzarme para lograr algo para Dios. Pero Pedro no me dice que tengo que crecer en mi esfuerzo, ni en mi desempeño, ni en mis buenas obras, sino en la gracia. No es tu esfuerzo, no es tu habilidad, es la gracia de Dios. Y en eso tengo que crecer, en la gracia. Y todos conocemos qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Un don, un regalo gratuito de Dios para los seres humanos. Hermanos, la gracia de Dios no es exclusiva de los creyentes. La gracia de Dios es para todos los seres humanos. Dice que la gracia se derramó sobre todo hombre. No es exclusivo de los creyentes. La gracia de Dios es un regalo de Dios a los seres humanos. Y cuando la gracia, a través de la fe, el creyente lo toma, entonces la gracia que es Jesús, el Espíritu Santo, esa presencia de Dios nos da la fuerza y el poder para vivir una vida santa. La gracia de Dios nos ayuda a crecer en nuestra relación con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, creced en la gracia, porque la gracia nos ayuda a crecer en una relación con Él. ¿Qué es la gracia? Es un regalo gratuito de Dios. Ahora, si intentamos crecer solo con nuestro esfuerzo, con nuestras ganas, con nuestras fuerzas, entonces ese crecimiento va a ser inestable. Te vas a cansar, hermano. Vas a querer intentar tratar de ser mejor para Dios con tus fuerzas, pero vas a fracasar una y otra vez. Eso no funciona. La gracia, el crecimiento tiene que estar fundamentada en la gracia, porque la gracia solamente es el fundamento firme para poder crecer. Si tú no basas tu crecimiento en la gracia de Dios, siempre estarás de derrota en derrota. El fundamento de un crecimiento saludable para el creyente está solamente en la obra de Jesucristo, en su gracia, en su palabra y en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Por eso en esta noche vamos a recordar algunas cosas que la gracia ha hecho, que ha hecho y sigue haciendo. Y como diría el apóstol Pablo, así como el apóstol Pedro que dijo crecer en la gracia, el apóstol Pedro también dice en capítulo 1, versículo 12, dice, y como diría, aunque vosotros lo sepáis y estás firmes en esta verdad, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. El apóstol Pedro nos dice que crezcamos, pero también nos dice, quiero que recuerden estas verdades acerca de la gracia. Quiero que recuerden estas verdades. Aunque ustedes lo saben, de repente están firmes y conocen mucho acerca de la gracia, pero ustedes tienen que recordarlo. Ese era el deseo del apóstol Pedro y vamos a recordar muchas cosas básicas de la gracia de Dios, porque como dije, es el fundamento para crecer en la vida creyente. Amén. Ahora, crecemos en gracia cuando conocemos lo que la gracia ha hecho. Tú puedes tener gracia de Dios, pero si no la conoces, no te beneficias. Tú tienes que conocer lo que la gracia ha hecho. Si tú no conoces lo que la gracia ha hecho, entonces tú no te beneficias. Puedes tener gracia, pero no te beneficias. Crecemos en gracia cuando conocemos lo que la gracia ha hecho. ¿Y qué es lo que la gracia ha hecho? ¿Qué es lo que la gracia ha provisto? Primero, la gracia ha provisto salvación.
La gracia ha provisto salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, a medida que pasa el tiempo, solemos olvidar a no valorar a Dios y a lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestras vidas a partir de la salvación cambió radicalmente. Este fue cuando la gracia se manifestó en nosotros en salvación, fue el punto de partida de nuestra vida con Dios. Y el libro de Hebreos, el apóstol Pablo dice, nos exhorta a no descuidar una salvación tan grande. Ahora, no dice que vamos a perder la salvación, nos dice que puede ser descuidada la salvación. ¿Y cómo lo descuidamos? Cuando somos indiferentes, cuando somos ingratos con lo que Dios nos ha dado. Esto es punto inicial, pero es un punto que tenemos que recordarlo siempre. Cada mañana al levantarnos debemos dar gracias por la salvación que hemos obtenido. No estaríamos aquí, hermanos, si la gracia de Dios no hubiera provisto salvación para nosotros. Hoy no estaría ministrándoles y ustedes no estuvieran en ese lugar. Somos salvados por gracia. Somos salvados por gracia. ¿Salvados de qué? ¿Salvados de qué? De una sentencia eterna. ¿Cuántos han estado en un juicio? De repente no muchos, pero cuando uno se presenta en un juicio y el juez va a dictar una sentencia, realmente son tiempos muy feos, porque no sabes si te dictará libre o culpable. Es muy feo. En esa condición estábamos nosotros. Nuestra sentencia estaba dada y la sentencia para nosotros era muerte eterna, separado de Dios, ir al infierno. Porque la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y además dice que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, de repente no somos no prestamos atención a esta verdad maravillosa. Porque de repente no hemos experimentado. Y a veces nos volvemos insensibles a lo que Dios ha hecho. Pasamos tanto tiempo en nuestra vida haciendo una y otra cosa, escuchando una y otra cosa, y nos olvidamos este punto tan importante de la salvación. Y nos volvemos tan fríos, indiferentes. ¿Y cómo podemos descubrirlo? Porque no hay pasión para ministrar y predicar la palabra. No hay pasión para compartir la palabra. Porque no somos conscientes que gente día a día va al infierno. Gente día a día muere eternamente sin Dios. No tenemos que olvidar. Creo que esto es un punto que cada mañana, como dije, al despertar, abrir nuestros ojos, es decir, Dios, gracias por la salvación tan grande que me has dado. Y motivar eso en nuestro corazón para que nuestro corazón esté animado, motivado de cómo Dios nos rescató. Y nosotros también estar animados a otros rescatar de esta muerte eterna, de este veredicto. El veredicto para nosotros era muerte. Y no podíamos hacer nada para cambiar esto. Ese era nuestro destino. Pero el apóstol Pedro en Efesios capítulo 2, versículo 4-5 nos dice, pero Dios, me gusta esta palabra, pero Dios, nuestro destino estaba echado, la condenación eterna era real para nosotros, apartado de Dios, pero Dios interviene. Cuando Dios interviene, bendice al hombre. Cuando Dios interviene, cambia la vida del hombre y el destino del hombre. Pero Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Qué maravilloso es Dios, cuán bueno es Dios. Y íbamos rumbo al infierno y Él intervino y nos sacó de ese lugar. Dios en su misericordia no me dio lo que merecía. No nos dio lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? Muerte.
sino que en su gracia me dio lo que no merecía. ¿Qué me dio? Vida. Y con su vida me dio su perdón, un lugar en su familia, me hizo una nueva criatura, me hizo a la imagen semejanza de su Hijo, me dio preciosas promesas. Todas estas cosas me dio para mí. Él me ha dado todo esto. Yo no merezco nada de esto. No merecemos nada de esto. Pero cuando todos estos beneficios de la gracia de Dios voy conociéndolo más y más, esa gracia, ese amor, esas promesas, esa bendición, esos beneficios, el que he sido adoptado, que he sido hecho su familia, que hemos sido hechos a la imagen de Jesucristo. Todo esto, estos beneficios los voy conociendo y crezco en estos beneficios, entonces mi vida es transformada radicalmente. Pero dirán, ministro, ¿no fue lo que recibí cuando entregué mi vida a Cristo? Sí, así es. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste la gracia. Cuando se recibe a Jesús, lo haces por gracia. Ingresas al reino de la gracia. Pero la gracia no acaba ahí. La gracia no acaba ahí. Tiene que crecer. La gracia tiene que crecer. No la gracia en sí, porque la gracia de Dios es perfecta, sino nosotros en el conocimiento de esa gracia. Amén. Tiene que crecer, no la gracia, sino nosotros en el conocimiento de esa gracia, para que esa gracia te beneficie. El mayor error que un cristiano puede cometer es suponer que la gracia solo es para salvación y después ya no es necesaria. Piensa un momento, la obra más grande que afectó tu espíritu lo hizo a través de la gracia. El problema más tremendo que teníamos, lo teníamos en el espíritu, estaba muerto. Él lo solucionó a través de la gracia. Entonces, ¿cómo puedes pensar que el resto de tu ser, tu alma y tu cuerpo se desarrollen sin la gracia? No se puede. La gracia tiene que crecer. Crece en la gracia y tu vida será transformada para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que la gracia ha provisto? ¿Ha provisto? ¿Qué ha provisto? ¿Qué ha provisto? Le voy a estar preguntando, hoy es día miércoles, sé que vienen algunos del trabajo. Bien, ¿qué ha provisto primero la gracia? Salvación. ¿Qué más ha provisto la gracia? La gracia ha provisto fe. La gracia ha provisto fe, lo hemos visto en estas semanas. Pero bueno, Dios nos está guiando por ahí y vamos a ser obedientes. La gracia ha provisto fe. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La gracia de Dios sola no te salva. La gracia de Dios solo no te salva. La gracia de Dios no te sana por sí misma. Tampoco te bendice. La gracia de Dios no hace nada sola por nosotros. Sin embargo, cuando tú recibes esa gracia y la mezclas con fe, el poder de Dios se libera para hacer realidad la salvación en tu vida y todos los beneficios que la gracia ha provisto. Por eso es que la misma gracia proveyó fe. Proveyó fe, porque son elementos que van juntos. Tú no puedes sacar la gracia, así como no puedes sacar la fe. Por gracia sois salvos por medio. Todo lo que concierne a la gracia es por medio de la fe. Te beneficias de la gracia por medio de la fe. Por eso es que la gracia ha provisto fe. Esto es un regalo, recuerden. Todo lo que estamos viendo es un regalo de Dios. La gracia ha provisto fe. ¿Qué más ha provisto la gracia? La gracia ha provisto sanidad. Uy, hermano, ya lo sé. Bueno, no importa, escucha de nuevo. La gracia ha provisto sanidad. Y ahora estamos escuchando últimamente que es paludismo, creo que es. ¿Cuál es el nombre? Dengue, ahí está, dengue. Como no va por mi tierra, no hay problema, no conozco mucho. Pero el dengue dice que el segundo periodo, no sé cómo dice, va a aumentar.
¿no? Va a incrementarse, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí está, Ilian Barret. También dice que están con alerta sanitaria, ¿no? Bueno, hermanos, la gracia de Dios ha provisto sanidad. Y hay que pararnos firmes en esa verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La Biblia dice, quien llevó el... Ahora, ¿quién? Un momentito. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis. Hermanos, el Señor no está sanando a la gente hoy. Proporcionó sanidad 2000 años en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y por cuya herida fuiste sanado, tiempo pasado. Ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Él proporcionó sanidad antes de que tú enfermaras. Qué bueno es eso. Dios proveyó sanidad para mí antes que pueda enfermarme. Él proporcionó alegría antes que la tragedia y el dolor y la tristeza llegaran a tu vida. Dios ya ha hecho una vía de escape. Puedes pasar, puedes estar atacado por la enfermedad, pero quiero decirte que Dios ya ha hecho una vía de escape. Amén. Ya lo ha logrado todo. La gracia lo ha logrado todo. La gracia es un trato hecho. No estés esperando que Dios haga algo nuevo. Él está esperando que tú tomes lo que ya ha provisto. Él está esperando que tú tomes lo que ya Él ha provisto. Amén. Entonces la gracia ha provisto salvación. Gloria a Dios. La gracia ha provisto sanidad. Gloria a Dios. La gracia ha provisto victoria sobre el pecado. La gracia ha provisto victoria sobre el pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 14. Nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo. No estáis bajo la ley, sino bajo. Ahora, no dice que el pecado no va a estar presente en ti. No dice que el pecado no va a estar presente en ti, porque eso va a suceder cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Amén. Pero sí promete que el pecado no tendrá dominio sobre nuestra vida. No tendrá dominio sobre nuestra vida. ¿Debido a qué? Debido a la gran obra que hizo Jesús cuando nacimos de nuevo. Antes de nacer, estábamos bajo el dominio de la ley. Antes de nacer, estábamos bajo el dominio de la ley. Estábamos casados con la ley. Y esta señalaba todas nuestras faltas, errores y fracasos. Señalaba cada cosa que haríamos, siempre estaba la ley señalando nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras fallas. Su conducta relacionada a nosotros era siempre de condenación y muerte. Estaba ahí listo para condenarnos. Pero no podíamos hacer nada para liberarnos de esta relación, ya que esta relación es hasta que la muerte haga su parte, porque la paga del pecado es muerte. Ahí nos llevaba esta relación con la ley. La relación con la ley era muerte. Entonces Dios trazó un plan para poderte sacar de esta relación con la ley. Él planeó y llevó a cabo una muerte. No fue la ley que murió, sino en lugar Dios planeó de una manera para que tú y yo muriésemos. ¿Cómo? Nos puso en la cruz con Cristo. Ahí la persona que estaba casada con la ley murió. Entonces, después de nuestra muerte, Él nos permitió nacer de nuevo. Y esa nueva criatura está casado con la gracia. Y la gracia es Jesús. Y la gracia te dice, Jesús te dice, ven y disfruta de mi amor.
Y la gracia te recuerda tanto amor de Jesús que no puedes traicionarlo, que no permites que el pecado te enseñoree, porque el amor de Dios rebasa sobre ti. La gracia ha provisto victoria sobre el pecado. Amén. ¿Qué más ha provisto la gracia? Podríamos quedarnos un buen tiempo hablando acerca de lo que Dios ha provisto a través de la gracia. Pero lo he resumido de esta manera. La gracia ha provisto los recursos que necesitas. Todos los recursos que tú necesitas, la gracia ha provisto. Puedes pensar por un momento, a ver, ¿qué necesito? Pues la gracia lo ha provisto. ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué recursos necesitas? ¿No necesitas nada? Finanzas, por ejemplo. Es un tema que a veces no nos gusta hablar mucho. La gente se pone un poco así. Pero la gracia ha provisto finanzas. Lo siento, no podemos obviar esto. Está en la palabra. Quisiéramos no hablarlo, pero está en la palabra. Es una provisión de la gracia. 2 Corintios 8, versículo 9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis, y es Nuevo Testamento, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fueseis. ¿Qué tiempo es? Igual que la salvación, igual que la sanidad, es pasado. Tú no vas a ser rico, tú ya eres rico. Tú no vas a ser rico, tú ya eres rico. Como creyente nacido de nuevo, ya tienes la riqueza, la unción, el poder de la prosperidad de Dios en ti. Lo tienes, eso, así dice la palabra. Sin embargo, debes creer en tu corazón que ya lo tienes y luego a ponerlo a trabajar por fe. Ponerle a trabajar lo que ya tienes en tu corazón. Ahora hay muchas cosas involucradas en el proceso de poner en práctica este poder y ver su manifestación. Como por ejemplo, necesitas buscar a Dios y su reino de todo corazón primero. ¿Ese amén? Pero gloria a Dios, al menos dijo amén. Lo más bravo sería que no dijera amén. Necesitas buscar a Dios y su reino de todo corazón primero. En asuntos de finanzas no es las finanzas que buscamos. Buscamos primero a Dios. Primero. Dios siempre trata, cuando hablamos de finanzas, siempre trata este pasaje. ¿Por qué? Porque quiere que se fije en ti, en nuestro corazón. Buscar primero de Dios antes que las finanzas. Segundo, debes confiar en Él y empezar a dar. Debes confiar en Él y empezar a dar. La gente no da porque no confía en Dios. La gente mete su mano al bolsillo y recuerda muchas cosas que tiene que pagar y nuevamente lo pone en el otro bolsillo. Porque no confía en Dios. Hermanos, confiar es tener fe. Da. Empieza a dar. Si no, no se va a poder manifestar la bendición que ya tienes. Puedes estar toda una vida aquí en la iglesia, sentado en ese lugar, pero si tú no das, no vas a recibir. Así de hecho. Tienes que tener paciencia entre el periodo de la siembra y la cosecha. Mucha gente quiere sembrar y ahí mismo cosechar. Rápido cosechar. Siembra y todavía le dice Dios, ya pues Señor, ya sembré. ¿Qué pasó? Mucho demoras. Hay que tener paciencia, hermanos. Mucha gente de que está en este lugar sabe de lo que estoy hablando. Mucha gente ha empezado en nada. Pero Dios ha sido fiel con nosotros. Y la paciencia nos ha ayudado
de la gracia de Dios también su paciencia a permitir cosechar en estos tiempos. Amén. Entonces hay que tener paciencia entre el periodo de la siembra y la cosecha. Cuarto, sal a trabajar. Sal a trabajar. Tú no trabajas para ser próspero. Tú eres próspero, por eso trabajas. ¿Por qué? Porque Él bendice la obra de tus manos. Y cuando tú trabajas, entonces manifiestas la prosperidad que Dios te ha dado. También recuerda que la prosperidad no es el fin. Es el medio para abundar en toda buena obra. Si Dios te está prosperando, si Dios ya te ha prosperado, siempre tienes que tener un pensamiento en qué puedo bendecir en el reino de Dios. ¿Qué el reino de Dios necesita para bendecir? 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este capítulo 9 habla de ofrendas, de dinero, de riqueza. Dios quiere que estemos suplidos en todas las cosas, teniendo lo suficiente para abundar en toda buena obra. Dios ha provisto todos los recursos que necesitas. Finanzas, ¿qué otros recursos necesitas? ¿Qué otros recursos necesitas? Dones, talentos. Bien, también la gracia ha provisto. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dones, talentos, habilidades, la gracia ha provisto. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amados, diferentes dones, talentos y habilidades para Él. Él nos ha dado a nosotros para Él, para hacer algo con excelencia. Y somos usados por gracia para cumplir sus propósitos. Él nos da talentos, habilidades, dones, pero para cumplir sus propósitos. No es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, no es nuestro intelecto, es su gracia. Porque si fuera por esto, yo no estaría acá realmente. Pero es por su gracia. Pablo le dice a Timoteo en el segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 9, segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Dones, talentos, habilidades, la gracia ha provisto. Créelo, tú lo tienes. Tú lo tienes y estate listo para decir, Señor, aquí estoy. Úsame. Amén. ¿Qué otra cosa la gracia ha provisto? La gracia ha provisto todos los recursos. Finanzas, dones, talentos. ¿Qué más? La gracia ha provisto sabiduría e inteligencia. La gracia ha provisto sabiduría e inteligencia, hermanos. Por eso la Biblia dice que tienes la mente de Cristo. Por eso la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Efesios 1, del 7 al 8. Efesios 1, del 7 al 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Su gracia de Dios, la gracia de Dios, tiene sabiduría e inteligencia para nosotros. Nos ha dado, es un regalo. Es un regalo. Que el diablo no ponga en tu mente que tú no puedes hacer las cosas. Sí podemos hacer las cosas.
podemos hacer. Y podemos porque tenemos incluso a Dios dentro de nosotros. No queremos, no trato de menospreciar a la gente que aún no conoce a Dios, pero ellos tienen límites. No tienen a Dios. Nosotros sí. Tenemos su gracia. Y su gracia provee sabiduría, inteligencia. Por eso es que tenemos que hacer las cosas con excelencia. Cada cosa que hagamos debemos hacerlo mejor, lo que los hijos del mundo lo hacen. Si usted es un estudiante, sea el mejor estudiante. Si usted es un profesor, sea el mejor profesor. Si usted sea un taxista, respete las normas de tránsito. Y sea mejor. Amén. La gracia ha provisto todos los recursos que necesitamos. Finanzas, dones, talentos, sabiduría, inteligencia. ¿Qué más ha provisto la gracia? Confianza y seguridad. Confianza y seguridad. La gracia nos da confianza y seguridad. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su trono es un trono de gracia y misericordia, no de condenación. Por eso podemos ir con confianza y seguridad. No te corras, siempre hemos hablado, cuando fallas no te corras de Dios. Anda a Dios porque Él es misericordioso, Él es bueno. Ten confianza, ten seguridad. La gracia provee eso. Amén. Entonces, todos los recursos que la gracia ha provisto, todos los recursos que tú necesitas, la gracia ha provisto. Finanzas, dones, talentos, sabiduría, inteligencia, confianza, seguridad. También la gracia ha provisto crecimiento y firmeza. Hermanos, si crecemos, dije al comienzo, no es por nuestras habilidades, no es porque tú le pongas empeño y digas, wow, yo tengo un intelecto máximo. No es por eso. Porque la gracia también ha provisto crecimiento y firmeza para nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo del 6 al 7, dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino que Dios que da el crecimiento. Hermanos, así como un bebé no puede hacer nada para crecer, sino solamente la tetita de la mamá, su leche y descansar. ¿Un bebé qué hace? Come y duerme. Y a veces el popó. Como creyentes tenemos que ser exactamente eso. Alimentarnos de la palabra y reposar en la gracia de Dios. Y desechar todas las cosas que vienen a nuestra vida alrededor. Por eso 1 Pedro 5:10, y voy a tomar unos pasajes para concluir. 1 Pedro 5:10 dice, y después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, digan Él mismo, perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él mismo, Él mismo. ¿Cuál es tu parte? Aliméntate de la palabra y reposa en estas verdades. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia de Dios nos mantiene firmes. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es un pasaje que mucho me gusta, porque sé cuál es mi destino.
sé cuál es mi destino. Aleluya, puedo fallar, puedo equivocarme, pero mi destino es la perfección en Jesús. Todos los recursos que necesitas, la gracia ha provisto. Ha provisto finanzas, dones, talentos, sabiduría, inteligencia, crecimiento, firmeza. También la gracia ha provisto paz, fortaleza, protección, gozo, sanidad. Todo lo que necesitas lo encontramos en la gracia. Y a medida que crezcamos en el conocimiento de esa gracia, repito, a medida que crezcamos en el conocimiento de esa gracia, disfrutaremos de sus beneficios y nuestra vida será transformada. De ahí el apóstol Pedro, al escribir este último versículo de su último libro, y antes de partir, él dice, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios.